una de las clases las dedicamos a conversar acerca de la calidad, el control de la calidad y adicionalmente el aseguramiento del control de la calidad. Es decir, que parte de ese proceso es el aseguramiento. Nosotros el día de hoy vamos a conversar específicamente de las auditorías, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando o qué es una auditoría para aquella persona que no esté familiarizada con este término. Vamos a imaginarnos un equipo de trabajo pues que evidentemente tiene ejecutores, tiene un líder, tiene una cantidad de personas que están trabajando para desarrollar un proyecto. Estos señores que están acá, pues, evidentemente, son ejecutores. Ellos en teoría deberían utilizar como input, su input de trabajo debería ser o deberían basarse en el sistema de gestión de la calidad que proporciona la empresa. Entonces, ninguno de ellos debería estar pensando cosas como en qué formato voy a realizar el documento o, oye, se me habrá olvidado algo, habrá alguna lista de verificación en este documento o dónde dirá que nosotros tenemos que utilizar AutoCAD y quizás no saben qué es en el plan de la calidad. Entonces, el equipo de trabajo, el equipo de ejecutores, cada cierto tiempo debe ser auditado. ¿Qué es auditado? El auditor es una persona externa, en algunos casos externo, en algunos casos también pues forma parte de la empresa y ese auditor visita el equipo de trabajo, ese auditor o auditores, porque a veces pues también es un equipo de auditores que visitan el equipo de trabajo, que visitan ese equipo de trabajo y la intención es evaluar si este equipo de trabajo está utilizando el sistema de gestión de la calidad de forma correcta. Hay hay una tendencia a que existe muchísimo miedo cuando nosotros hablamos de una auditoría. Sin embargo, basado desde el punto de vista de los auditores, realmente yo no audito ni a Juan, ni a Pedro, ni a María, ni a José. Yo estoy auditando el sistema de gestión de la calidad. Porque si estos señores no saben cuáles son las políticas de calidad del proyecto, si ellos no saben utilizar la lista de verificación, si ellos están trabajando fuera de formato, quiere decir que el sistema de gestión de calidad se está convirtiendo en información muerta. Y un sistema de gestión de la calidad debe ser un sistema vivo, un recurso que se actualiza, un recurso que se difunde, un recurso que es utilizado de forma natural por el equipo de trabajo. Entonces, desde el punto de vista conceptual, lo que es una auditoría es un examen formal, documentado y sistemático de las salidas del diseño, realizado por todas las funciones de diseño del equipo de proyecto. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí como cuando uno marcaba e iba a estudiar. En este examen se evalúa en etapas claves del desarrollo del proyecto, o mejor dicho, este examen evalúa, esto está como extraño, realmente este examen evalúa etapas claves del desarrollo del proyecto, la capacidad del diseño para cumplir con las bases de diseño aprobadas, aquí vuelve otra vez lo que hablábamos anoche de bases y criterios de diseño, y esta revisión es diferente a una auditoría técnica. En este caso, estamos hablando de lo que es revisión de diseño. Vamos a conversar un poco de auditoría técnica también en un ratico, la cual es realizada por ingenieros expertos en disciplinas independientes del proyecto. Hay diferentes auditorías. Hay auditorías que son para el sistema de gestión de la calidad y hay auditorías que son auditorías técnicas. ¿Cuál es la diferencia? Yo podría tener, en este caso, personas que son expertas en calidad y a lo mejor simplemente son, no voy a decir simplemente porque eso le quita el grado de importancia y no es la idea, pero quizás son licenciados en administración, mención gerencia, y ellos van a auditar el sistema de gestión de la calidad de un proyecto, de un sistema hidroneumático. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cuál es? Probablemente un administrador no tiene mucho conocimiento de lo que se está ejecutando acá.
Sí, pero es que él no va a ejecutar, él no va a revisar las medidas, las dimensiones, la potencia del motor, no, él va a revisar el sistema de gestión de calidad. Sin embargo, en una auditoría técnica, los auditores sí son expertos en la materia. Entonces, ellos van directamente a revisar la parte fina del diseño. Pero antes de realizar esa auditoría, hacemos lo que se conoce como una revisión del diseño y es lo que acá ellos llaman un examen formal. ¿Ok? Aquí se dan algunas recomendaciones de cómo realizar una revisión del diseño. En todo caso, el líder convoca a los representantes de todas las funciones, los representantes de las funciones preparan los documentos, se reúnen todas las personas involucradas en el diseño, la revisión se hace sobre planos impresos. Esto es relativo, a mí me parece que esto es algo que ya está fuera de orden, porque ahorita nosotros podríamos revisar, yo de hecho, justo ahora, no saben la cantidad de dinero que me he ahorrado en marcadores de pizarra, porque pues dando las clases de forma digital ya no es necesario utilizar tanto papel. Los participantes de la reunión revisan cada plano y hacen sus comentarios. ¿Cómo revisamos planos? Cuando nosotros vamos a revisar planos, todos los representantes de las funciones de diseño analizan cada plano en la mesa de reunión y emiten sus comentarios, los cuales se plasman en un plano. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que nosotros vamos a dibujar una pequeña, un depósito, ¿ok? Esto es un taller donde nosotros tenemos, no sé, por alguna razón, una bombona y un sistema hidroneumático, ¿ok? Ese es el diseño. Adicionalmente hay una pequeña caseta donde pernocta un vigilante y hay un aire acondicionado. Entonces, cuando nosotros dibujamos esto, vamos a ponerle esto así para que no parezca una cama y un mueble. Cuando nosotros dibujamos esto acá, está involucrado el equipo de arquitectura, el equipo de civil, el equipo de instrumentación, y este diseño debe ser revisado entre todo el equipo de la consultora o el equipo de diseño. Esto no es realizado por un externo. Hay una diferencia de una auditoría técnica o una auditoría. La auditoría revisa, viene desde afuera a ver el diseño. Esto es una revisión interna que se hace del diseño para garantizar que en caso de una auditoría todo se está haciendo de acuerdo a las bases estimadas. Y adicionalmente, esta es una práctica de pegar los planos en la pared y adicionalmente pasar por cada plano y emitir comentarios. Cuando aquí habla de cómo se prepara el registro es porque el plano probablemente va a quedar después firmado por todos los asistentes a la reunión y basado en eso, pues esto queda en una carpeta haciendo constar que el diseño que se emite al cliente se revisa internamente por el equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablaba de registros, hablamos de minutas, hablamos de correos, pero adicionalmente, pues también estas revisiones del diseño también forman parte de lo que son los registros. ¿Ok? Pregunta hasta acá. ¿Se entiende lo que es una auditoría? ¿Se entiende lo que es una revisión del diseño? ¿Se entiende lo que es una auditoría técnica? ¿Se entiende lo que es una auditoría para auditar el sistema de gestión de la calidad? ¿Hay preguntas hasta acá? Francisco dice que está bien. Ok, respuesta a su comentario. A Edward le parece útil realmente la grabación. Ok, perfecto. Wilmer dice que también pues va a favor de las clases grabadas. Francisco, bueno, ya estos comentarios dicen que sí están centrados ya en el concepto como tal de auditoría. Bien, vamos a dar una mirada a esto. Esto realmente es más de lo mismo. Aquí sí llegamos al concepto de auditoría como tal, ¿ok? La auditoría, anteriormente pues les comentaba, la revisión del diseño es un examen. Esto aquí dice que es un proceso sistemático, independiente y documentado. Fíjense que la palabra documentado, porque después que ese equipo de auditores, ok, voy a dibujar acá mi equipo de auditores otra vez. Después que ese equipo de auditores
caminó por todos los pasillos y se reunió con cada una de las disciplinas. Y cuando digo caminar, no es que andan caminando por allí, sino que usualmente van e interactúan con cada disciplina, con mecánica, con civil, con instrumentación. Ellos van tomando nota de lo que se conocen como desviaciones. Ahora, pero una desviación ¿de qué? Una desviación con respecto al plan de la calidad. ¿Ok? Entonces, si tienes una desviación y tienes algo que no se está haciendo de acuerdo al plan de la calidad, tú hablas también de una no conformidad. Entonces, cuando les decía hace unas clases, que cuando tú trabajas con una persona que lo único que sabe decir es que el trabajo está malo o que tu trabajo está mal hecho o que tu trabajo no sirve, esa persona probablemente no tiene un contexto corporativo adaptado a sistemas de gestión de la calidad. Porque cuando tienes un sistema de gestión de la calidad, las cosas no están mal hechas. Son desviaciones del plan, desviaciones del plan de la calidad y adicionalmente acciones no conformes con lo que dice allí. ¿Ok? Entonces, todo eso se va documentando. Cuando la auditoría, después que todos estos señores recogen data de cada una de las disciplinas, lo que se hace al final es que se presenta un informe de auditoría. ¿Ok? Se presenta un informe de auditoría y ahí es donde se dice cómo está el equipo, cuáles son las no conformidades y adicionalmente pues se presentan algunos KPI en función de los comentarios encontrados por el cliente. Esto va a hacer algunas cosas. Primero, puedes detectar que el equipo no conoce el sistema de gestión de la calidad y adicionalmente es una oportunidad para proponer mejoras. Entonces es importantísimo visualizar eh, las auditorías como una oportunidad de mejora. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto? O mejor dicho, ¿cuál es el secreto de estar en una auditoría? ¿Cómo hago yo para salir bien en una auditoría? Evidentemente, esto es como un examen, ¿no? O sea, cuando uno en un examen deja todo para estudiar a última hora, probablemente el éxito en el examen hay casos excepcionales, pero probablemente va a ser muy poco probable que usted acierte o apruebe con una nota satisfactoria. Entonces, ¿qué les pregunta o cómo debería yo prepararme para una auditoría? Primero, una de las cosas que tienen la costumbre de preguntar los auditores es si usted conoce la política de calidad del proyecto. Seamos sensatos y honestos. Prácticamente nadie lee esto, ¿ok? Excepto el departamento de calidad. Entonces, el auditor pareciera conocer que casi nadie no lee esto y evidentemente ya allí encuentran ellos una observación de que no se está divulgando el procedimiento, el sistema de gestión de la calidad. Otra de las cosas que preguntan también es el objetivo de la calidad. Las personas, pues dependiendo qué tan involucradas, podrán tener una respuesta acertada o no. Otra cosa que preguntan y creo que lo dice más adelante, pero esto te lo preguntan de una manera bien interesante. La pregunta es, ¿cómo sabe usted cómo se hace su trabajo? ¿Ok? ¿Cómo sabe usted cómo se hace su trabajo? La pregunta parece tonta, pero la pregunta implica saber que usted conoce el procedimiento correcto, acorde a lo decretado en el plan de la calidad para realizar su trabajo o decretado en los procedimientos internos de la empresa. Entonces, muchas personas hacen su trabajo por como lo aprendieron a hacer en otra empresa o hacen su trabajo por como lo han venido haciendo toda su vida. Pero resulta que en esa empresa donde estás o en esa organización hay una forma específica de hacer el trabajo. Y si tú no respondes de la manera o diciendo que acorde a lo que está allí, esto lo que demuestra es que tú tampoco conoces exactamente los procedimientos. Ahora, no hay un culpable, no eres tú el culpable de no saberlo, es el sistema que no tiene mecanismos para difundir la información. Debe estar seguro de conocer
la ubicación de sus documentos, procedimientos y registros. Aquí, señores, en las auditorías es donde nosotros nos ponemos a prueba para ver qué tan organizados somos como profesionales. Aquí es donde, y con mucho respeto, yo sé que hay caballeros muy ordenados, pero en mi experiencia, sobre todo trabajando con las chicas tienden a ser mucho más ordenadas en esto. ¿Ok? Mi experiencia trabajando con colegas mujeres, suelen ser mucho más ordenadas que nosotros los hombres. Entonces, cuando yo digo ordenado, es realmente ser ordenado por carpetas, por fechas, con separadores internos, de forma tal que cuando alguien te pida una información, tú puedas decir, ¿dónde guardas las minutas? Aquí tengo una carpeta de minutas. ¿Qué se dijo el 26 de noviembre del 2015? Ah, no, aquí está la minuta de esa reunión, se dijo esto y esto y esto. Entonces, lograr ese orden, lograr esa eficiencia personal, realmente es muy importante. Si somos desordenados, de verdad que les invito a tratar de organizarse un poco, porque una de las cosas que facilita muchísimo la aprobación de las auditorías es tener clara la ubicación de todos esos registros. Evidentemente está preparado para responder las preguntas referentes a su trabajo, pero basado en precisamente el sistema de gestión de la calidad de la empresa. Ajá. Algunas preguntas que les hace un auditor. Voy a preguntar una cosa y voy a hacer una pausa aquí. Las personas que ya están trabajando. ¿Alguien les había dicho qué es lo que pregunta un auditor? O sea, ¿alguien les había dado un curso o les había dado una charla o les había dado, aunque sea una instrucción, de cómo va a ser la auditoría? ¿O solamente les ha tocado ser auditados de una manera sorpresiva, pero nadie los preparó para eso? Ok, José dice que no, Edward dice que tampoco. Edward dice, bueno, solamente la sorpresa. Roxana no. Ok, entonces, si solamente les han dado sorpresas de auditoría y no los han preparado para estar preparados, piense que ya aquí ese sistema de gestión de las empresas donde han estado ya tiene yo no lo voy a llamar mala intención, pero ya tiene un componente débil en cuanto a difundir lo que se va a hacer. De hecho, esto que estoy tomando, esto se hizo en una oportunidad en una empresa donde estaba, donde nos preparaban para estar preparados para las auditorías. Pero esto no lo hacían el día de la auditoría, esto lo hacían con meses de antelación, porque nos hacían, en ese momento yo era líder de disciplina, y nos hacían tomar si se quiere, la responsabilidad de entender qué es lo que te va a preguntar un auditor. Y de esta manera tú ordenas mucho mejor tus cosas. Entonces, preguntas típicas que les encantan a los auditores. Mentira, no es que les encantan, es que es una forma estructurada de preguntar. ¿Podría explicarme qué hace usted? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo sabe usted lo que debe hacer? ¿Existen procedimientos o instrucciones de trabajo que definen cómo realizar su trabajo? Y aquí cuando la gente dice no y sí hay un procedimiento, pues ya aquí empieza, ya allí usted va en caída libre. Sabe que existe una política de calidad para el proyecto y ya la persona muchas veces sigue cayendo mucho más profundo. ¿Puede decirme lo que esta política significa para su trabajo? Evidentemente, si ni sabes que le existe, esto menos lo vas a poder responder. ¿Está consciente de los objetivos del proyecto y cómo usted logra, lo logra, ayuda a lograrlo, contribuye a lograrlos a través de su trabajo? Entonces, cuando nosotros vemos estas preguntas, evidentemente no son técnicas, son procedimentales, ¿ok? Esto durante la entrevista. Otra cosa que les dicen, pues escuche, antes de responder, escuche. Hay por allí un refrán o un dicho que dicen que siempre escuchar es más importante que hablar. Y lo pueden ver porque tenemos dos orejas y una sola boca. Entonces, si tomamos esa premisa, aprenderemos a escuchar un poco mejor. Dice, tómese su tiempo, piense lo que le están preguntando y responda solamente lo que le realiza el auditor. Una de las cosas que nos pasa mucho en auditorías es que queremos, y sobre todo los venezolanos, no sé si es los latinos en general,
Pero nosotros los venezolanos siempre queremos responder y argumentar. Y ese responder y argumentar, muchas veces lo que hacemos es complicar la respuesta o desviar el foco de la pregunta. Entonces, a nivel de auditoría, eso más bien lo que puede es generar una serie de preguntas adicionales que evidentemente nos llevan a una serie de desviaciones o no conformidades. Responda de manera correcta. Si no lo sabe, diga no lo sé. Y no intente esconder información que piense que podría reflejarse negativamente. ¿Qué pasa con esto? Que a veces nosotros escondemos una carpeta o no queremos mostrar algo, pero resulta que todo esto está en sistema. Entonces, no, eso no se emitió nunca. Y encuentran por casualidad esto en sistema. La vamos a pasar un poco mal porque pues creo que la mentira nunca es bien vista dentro de las organizaciones. Acá, un poco más de lo mismo, no ofrezca información adicional, no discuta con el auditor, usted no puede ganar, o sea, realmente aquí no hay una competencia. Yo creo que no es que usted no puede ganar, es que esto no es una competencia para ganar. Mantenga el objetivo, el auditor busca debilidades en el sistema y esta es la conciencia que quisieron crear en este curso en el cual fui. La conciencia es que el auditor quiere ayudarnos a identificar las áreas que requieren mejora, ¿ok? No tome auditorías de manera personal, busque ayuda si lo requiere, no se ponga a adivinar cosas. Si usted no conoce la respuesta, pero cree que alguien más sí, recomiende al auditor hablar con esa persona. Recuerden que el auditor es una persona que está analizando el contexto, está analizando completamente todo a la organización. Entonces a él le interesa saber realmente cuál es el termómetro, cuál es la temperatura. Si el auditor cree haber encontrado una no conformidad, asegúrese que posea todos los hechos, no discuta con eso y permita que el auditor dé el siguiente paso. Fíjense que en este momento el auditor es una especie de policía que está con nosotros allí y realmente tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando y mantener, por supuesto, el, el contexto de respeto. Ahora, el auditor no es un consultor. No es trabajo del auditor decirle cómo lo va a arreglar. Por eso le decía que no necesariamente es un especialista. El auditor solamente va a detectar la no conformidad. Entonces, intente corregir las no conformidades en el momento o antes del cierre de auditoría de ser posible. Hay auditorías donde el auditor te dice, oye, te encontré que en un documento falta un logo de la empresa, en uno. Pero eso pudo haber sido porque hubo un error, porque es un error de tipeo, porque no lo sé. Y el formato dice que todos los documentos deben tener el logo. Entonces, esa es una no conformidad que simplemente con nuevamente imprimir la portada e incluirla puede hacerse la excepción en el informe final de auditoría. Entonces, son cosas que evidentemente se pueden trabajar y hay otras que evidentemente pues no. Bien, entonces también se hace una encuesta al cliente cuando nosotros hacemos una auditoría, también lo cotejamos con una entrevista al cliente. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo pienso o pienso que está funcionando en mi organización y otra cosa es como mi cliente visualiza la organización. Entonces, usualmente cuando se hace la auditoría se audita al personal, pero también se audita al cliente. Ajá. ¿Qué le pregunto yo al cliente? ¿Qué me interesa saber de ese cliente? El cliente, evidentemente, o sea, quiero hacer el siguiente énfasis. Nosotros somos consultores, ¿ok? Nosotros somos la empresa que desarrolla el proyecto. Y el cliente me contrató para desarrollarle un proyecto. Alguien podría estar pensando y me dice, bueno, pero tú le vas a hacer una encuesta al cliente, tú lo vas a hurgar, vas a investigarlo. No, 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 esa no es la intención. La intención es conocer cómo se siente el cliente con el trabajo que yo estoy realizando en diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿cómo te sientes en seguridad, higiene y ambiente? ¿Ok? Hay compromiso y comportamiento versus los resultados. Segundo, ¿cómo te sientes con la calidad? ¿Cómo llevamos nosotros la calidad? ¿Tú sientes que el sistema de gestión de la calidad del proyecto y la gestión de la calidad durante la ejecución del proyecto se está llevando bien? En este caso,
la gestión y ejecución del proyecto en el caso de la gerencia, el PMT, el Project Management Team, ¿cómo lo estás mirando? ¿Cómo sientes el proyecto a nivel de tecnología, el software que estamos usando, los programas? ¿Qué te parece todo lo que son procesos a nivel de compras, a nivel de proveedores? ¿Qué te parece la supervisión que estamos llevando y la subcontratación? ¿Qué te parece en este caso las operaciones o en el caso que estemos arrancando? Entonces, tú vas hurgando al cliente, les vas sacando información para tú conocer también cuál es tu posición en este momento en el proyecto. Relaciones con el cliente, ¿qué te parece la comunicación, el trabajo en equipo, las reuniones y seguimiento? ¿Qué te parece la puntualidad y control? ¿Qué opinas de cuanto a la puntualidad en la entrega de las cosas? ¿Qué opinas en cuanto a la planificación? ¿Estamos cumpliendo el programa o no estamos cumpliendo el programa? ¿Qué opinas en cuanto a la facturación y el presupuesto? ¿Qué opinas adicionalmente acerca del equipo con el que estás trabajando? ¿Lo ves motivado? ¿Lo ves que no está motivado? ¿Es competente? ¿Es incompetente? Todo eso lo preguntas. ¿Qué te parece la administración de contrato, la contraloría? ¿Cómo llevamos las facturas? ¿Cómo llevamos las evaluaciones? Y por último, después que entregamos, ¿qué te parece? ¿Cerramos a tiempo? ¿No cerramos a tiempo? ¿Nos tardamos mucho en cerrar las carpetas? Entonces, si yo soy autocrítico, ¿ok? Si yo soy autocrítico, yo no tengo miedo a ser no juzgado, pero sí evaluado. Entonces, cuando una empresa tiene un sentido autocrítico, tiene una visión de mejora, también se somete a la opinión de un cliente para, en ese caso, pues poder mejorar y poder conocer el cómo me ven, no solamente el cómo me veo. ¿Se entiende esto, señores? Se ve que no es solamente decir que hay un plan de calidad, sino también que yo tengo que auditar y me audito a mí como equipo de trabajo, me audito a mí como empresa, pero también me comparo, o no me, la palabra no es comparar, también me mido versus la opinión del cliente. Y no es solamente decirle al cliente, hey, ¿qué te parece cómo trabajamos nosotros? No, ustedes trabajan bien. Con eso no se puede emitir un juicio. Por eso es que estos aspectos son guiados y esto es lo que yo quiero saber de todos mis procesos, qué opina el cliente. Y a veces no es solamente una persona. Yo iré a cada uno de estos departamentos con una encuesta estructurada para entonces nosotros realizar un informe de cómo estamos con respecto al cliente. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, inquietudes. ¿Esto se entiende? Exactamente. El enfoque no es individual, el enfoque es organizacional. Tal vez lo que yo estoy diciendo aquí es muy teórico. Les voy a hacer les voy a comentar. Hay una manito levantada. Sinaí. A ver, Sinaí, con mucho gusto. Sí, Coméntanos. quería preguntar, esta encuesta al cliente normalmente se hace ya cuando finaliza eh, el proyecto, o no sé si Ok. me debe entender. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Okay. Yo les quiero mostrar, o sea, la tendencia tradicional y la tendencia actual. Voy a ver si tengo algo por aquí que se los quiero para que ustedes también se vayan con este concepto. Al salir de aquí de clase, tal vez pueden curiosear un poco de qué es Scrum. Ok, vamos a ver. Ajá, ok, ya se los muestro. Vamos a ver primero la manera tradicional. La manera tradicional dice precisamente eso que tú estás diciendo, Sinaí. La manera tradicional dice que yo inicio, yo tengo todo el proyecto y al final es que yo le pregunto a mi cliente, épale, ¿qué te pareció? ¿Trabajé bien? Después que pudiste haber metido la pata millones de veces y probablemente la encuesta no sale nada bien. Por esa razón, muchas veces estas encuestas tú las haces a la mitad del proyecto, a un 70% del proyecto, cuando ya el cliente tiene una visión más clara de cómo tú trabajas
Y cuando tú tienes un 30% de todavía decirle al cliente, oye, voy a mejorar. Porque ¿qué pasa con la encuesta de satisfacción al final? Que esa encuesta es la que tú vas a meter luego en tu registro. Vamos a suponer, nuevamente, voy a nombrar mi empresa, marca Acme. La empresa Acme, después que termina un proyecto, con esa encuesta del cliente que es satisfactoria, cuando vuelven a abrir un proceso licitatorio, la empresa Acme dice, hey, yo soy una buena empresa. De hecho, yo tengo una carta aquí que la última encuesta de satisfacción al cliente yo salí muy bien. Entonces, la encuesta de satisfacción al cliente es una referencia. Es como cuando vamos a pedir crédito en un banco, sí, la persona paga. O vamos a comprar algo y sí, la persona existe. Entonces, siempre es bueno el marco de la referencia. Ahora bien, esto es la forma tradicional de hacerlo. Yo les voy a sugerir, porque ustedes, si están aquí esta noche, es porque ustedes son personas que les gusta aprender, que revisen un poco los marcos de trabajo ágiles, que son las nuevas tendencias de cómo nosotros evaluamos un poco lo que son proyectos. Aprovecho también acá para hacer un poco la cuña. Nosotros como Acadia Group somos empresa partner de CertiProf y de CertMind. Es decir, nosotros preparamos para estas certificaciones internacionales. Y una de las certificaciones internacionales para las cuales nosotros preparamos es para lo que se conoce como Scrum. El Scrum es un marco de trabajo ágil donde el equipo de trabajo tiene una manera de medirse para ver si tiene o no la eficiencia correcta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Déjenme buscar por aquí a ver si está el esquema completo de Scrum para simplemente mostrárselos de manera general. Ok. Según Scrum, la manera de nosotros trabajar o lo que recomienda Scrum es dividir el trabajo en sprints. Es decir, cada cierto tiempo, cada semana o cada 15 días, yo me planteo una serie de metas. Me planteo una serie de metas y luego hago lo que se conoce como la retrospectiva del sprint y adicionalmente yo me reúno con mi cliente y le muestro lo que hice en ese sprint. Es decir, mi interacción con el cliente es continua. ¿Qué me permite esto? Esto me permite que en la primera vuelta que yo hice, cuando salgo en esta flecha verde, estoy mucho más seguro de lo que mi cliente quiere. No solamente en el alcance del proyecto, sino también que conozco a mi cliente, sé cuál es su forma de trabajar, sé cuál es su feeling. Entonces, la segunda vez que lo hago, ya pues evidentemente voy mucho más robusto. Cuando el proyecto termina, lo más probable es que la salida es positiva, es verde, como esta que yo tengo acá. Esta forma de trabajar por sprint, esta forma que es lo que maneja o lo que sugiere Scrum, de hecho, si ustedes revisan, creo que ya se los comenté, si ustedes revisan Project 2019, la planificación se hace por sprint y no por tareas. Y la planificación se mide en algo que se llaman historias de usuario. Bueno, este es todo un caso aparte, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que cuando nosotros trabajamos de esta manera iterativa e incremental, nosotros logramos que el trabajo fluya de una mejor manera. Entonces, con respecto a tu pregunta, Sinaí, la peor práctica que podemos tener es hacer una encuesta al final. A veces cuando esperamos al final para hablar, ya no hay remedio. ¿Ok? Preguntas adicionales. No sé si con esto queda clara la respuesta o queda clara la pregunta y la respuesta es acorde a lo que tú querías saber. Sí, realmente quería saber eso. Muchas gracias. A su orden. ¿Alguna otra inquietud con respecto a este tema de las encuestas al cliente, las auditorías, la actitud en la auditoría, las preguntas que usualmente hace un auditor? ¿Inquietudes? No hay. Ok, ¿podemos continuar? Disculpe, ¿la Ajá, auditoría dígame. se lleva a cabo en un día o puede durar más? Son cuestión de varios días, una semana. Depende. Ok. Fíjate, eso va a depender de la magnitud del proyecto.
y depende de la rigurosidad también del proyecto y de la empresa, ¿ok? En las consultoras, en una consultora relativamente pequeña, y que depende también del número de auditores, porque yo he trabajado en empresas donde llegan, por ejemplo, 2 auditores para toda la empresa. Entonces, si es una consultora y hay 6 o 7 disciplinas, se hace un plan de trabajo para un día y medio o un día, donde estas personas, ojo, la auditoría no se empieza y tú estás trabajando y de repente llega una persona a tu puesto, ¿no? Esa es una forma un poco sorpresiva de hacerlo. También sirve, pero usualmente en procesos un poco más estructurados, inicia la auditoría, llaman a los líderes de las disciplinas y le dicen, señores, buenos días, este es el equipo auditor, hoy vamos a auditar. Entonces les toca la hora de auditoría a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, y el equipo de auditores se va desplazando a través de cada uno de los departamentos. Digamos que es sorpresa, pero al menos en la mañana te advierten que vas a tener una auditoría. Hay otros, yo tuve la oportunidad cuando trabajaba en Hyundai Engineering, y esta gente, pues evidentemente estamos en Venezuela, venían auditores de Corea, las auditorías duraban una semana, 2 semanas, porque ellos no solamente auditaban la parte de ingeniería, sino que ellos venían también a auditar la parte de finanzas, venían a auditar la parte de construcción. Entonces, venían a auditar incluso, de hecho, pues primera vez me llamaron la atención porque sobre mi puesto había un plano abierto y yo lo dejaba en la tarde cuando me iba a la casa, lo dejaba así. Pues me llamaron la atención porque yo estaba dejando a la vista información confidencial de la empresa. Los planos se deben guardar en gavetas y cerrar con llave. Pero pues es un criterio bastante, o sea, es la cultura asiática que es un poco más cerrada que la de nosotros. Entonces, no necesariamente la auditoría se hace en un día, porque hay cosas que aunque te digan, no, tienes una semana, pero es que no las vas a poder arreglar. Alguien que tenga un año con un despilfarro de dinero o con una falla en las facturas, puede durar a lo mejor hasta un mes la auditoría y ni siquiera vas a poder reparar ese problema. ¿Ok? No sé si con eso doy respuesta a tu pregunta. Perfecto, sí. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Bien, vamos a ver qué otra cosa. Esto realmente es más que todo informativo, ¿ok? Ustedes podrían decirle a su cliente que hay un rate. Realmente esto no es para su cliente, porque tú no le vas a decir al cliente que su respuesta fue muy pobre. Realmente esta es una evaluación para ti. ¿Cómo he sido yo con respecto a la respuesta? Muy pobre. He sido inaceptable, debajo del promedio, aceptable, por encima del promedio, ¿ok? En resumen, los clientes necesitan productos con características que satisfagan necesidades y expectativas. ¿Ok? Estas necesidades y expectativas se expresan en la especificación del producto y generalmente se denominan requisitos del cliente. Es decir, nosotros trabajamos para cumplir los requisitos de un cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual, cuando yo hablo de contractuales en el contrato, o pueden ser determinados por la propia organización. El cliente es el que determina siempre la aceptabilidad de un producto. Muy bien, entonces, nos hemos metido de cabeza en el mundo un poco de por qué se hace una auditoría. O sea, no solamente que es que tengo que cumplir con calidad, sino que alguien me va a preguntar, alguien me va a revisar, alguien me va no atacar, pero sí van a revisar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por esa razón es importante este tema de las auditorías. Ajá. Entonces, si me van a venir a preguntar cosas, ¿cómo yo estoy seguro que lo que estoy haciendo es correcto? ¿O cómo estoy seguro que no voy a cometer errores? Entonces, anoche, antes de terminar la clase, realmente, de hecho, la clase de hoy, vamos a ver cómo nos va en el tiempo. La clase de hoy relativamente son estos 3 temas para cerrar. Va a depender el cierre, también depende de las preguntas que tengamos. Pero ayer adelantamos un poco este tema, que es el tema de las listas de verificación. Yo quiero mencionar lo que es el control documental o el control de documentos. Les pasé esta ponencia, les pasé esto hace un ratito para que ustedes también revisen. Ajá. Hay personas
o hay empresas, a ver si se ve por aquí, muy bien, nuevo documento. Vamos a colocarle aquí document control. Ajá, yo voy a hacer una pregunta, vamos a tomarnos un minuto para responder. ¿Qué creen ustedes que hace el Departamento de Control de Documentos? Así, ¿qué creen ustedes? Lo voy a ver, ¿dónde está mi lápiz? Acá. Voy a rayar. Voy a colocar aquí. ¿Qué hace el Departamento de Control de Documentos? $30 para pensar, 60 segundos para escribir. A ver. Oye, tenemos ahí como 10 personas y he visto como 3 personas que escriben. Sería muy grato para mí que los otros se animaran también y escribieran un poco para escuchar la opinión de todos y crear también lo que realmente sacarle la sazón al curso, sacarle el gusto, que es precisamente crear esa discusión. ¿Ok? A ver, Joana nos dice que el Departamento de Control de Documentos debería mantener la información en orden y que se cumplan todos los requerimientos. ¿Ok? Organizar los documentos existentes, evaluar los documentos que pueden ser eliminados del sistema. Ajá. Imagino revisar y mantener el orden de los documentos que entran y salen. Aquí entra Wilmer, esa palabra entrar y salir de documentos es uno de los procesos más importantes que tiene control de documentos. Registra, verifica y almacena los documentos. Francisco dice que asegurar que todos los documentos sean entregados y almacenados correctamente. Ok. Ajá. Vamos a ir trabajando o comentando un poquito acerca de esto. Vamos a ver la empresa en dos estratos. Uno, comunicación externa. Y dos, comunicación interna. Ajá. Yo les estaba diciendo que dentro del proyecto usualmente se hace por disciplinas. Entonces, voy a dibujar una disciplina. Una disciplina usualmente suele ser un líder, que lo voy a dibujar en verde, y una serie de ejecutores que pueden ser proyectistas o pueden ser ingenieros. Así, usualmente está integrada una disciplina. Voy a llamarla aquí disciplina. Internamente existe un proceso de retroalimentación entre el ejecutor y el líder. El ejecutor realiza el documento, el líder lo revisa y se lo devuelve a ese ejecutor. ¿Ok? Adicionalmente, suele haber un coordinador de ingeniería que muchas veces también revisa lo que emite la disciplina. Y por encima, voy a llamarlo coordinador. Y por encima de ese coordinador, pues podríamos tener entonces un gerente de proyecto. Adicionalmente, si esta es la disciplina 1, yo puedo tener una disciplina 2, una disciplina 3, una disciplina 4
Y todas esas disciplinas están entre ellas enviando la información al coordinador. Todas ellas están enviando información hacia acá. Pero resulta que nosotros también internamente hay un manejo de la información. Ya vamos a ver algo que se conoce como hitos de medición. Hitos de medición. Es decir, cuando nosotros realizamos un documento, y por eso les pasé el formato, los documentos no se hacen y de una vez se aprueban. Los documentos pueden tener, por ejemplo, una revisión A, una revisión B, una revisión 0, una revisión 1, 2, y cada uno de estos hitos le va dando al documento una etapa. Entonces, cada vez que el documento sale de uno de estos departamentos para que el cliente lo revise, pasa por un departamento particular, que en este caso estamos hablando de Document Control o controlador de documentos, ¿ok? Entonces, todo lo que antes de que se vaya a la casa del cliente pasa por control de documentos. Entonces, ¿quién lo envía? Lo envía la disciplina, pero después que ese producto salió de aquí hacia el gerente y después ese producto vino decantando hacia abajo, volvió otra vez hacia abajo, y es cuando la disciplina lo envía a control de documentos. Una vez que control de documentos verifica que esto ha sido revisado por el gerente, por el coordinador, por la disciplina, se emite un documento o un código que permite trazabilidad y eso es lo que se conoce como un transmittal. Esos transmittal o esos comprobantes de que se envió la información, allí es donde el Document Control incluye un documento o un grupo de documentos y los envía a nuestro cliente. Obviamente, nuestro cliente internamente también tendrá un grupo de revisores homólogos a los que tenemos nosotros, vamos a ponerle R, y ellos van a revisar y van a enviar nuevamente el documento, lo van a devolver hacia nuestra empresa, lo van a devolver para acá. Este lo va a devolver, este lo va a devolver y este lo va a devolver. Algunas empresas no devuelven los documentos directamente así, sino que algunas empresas tienen también internamente su departamento de Document Control y ellos se lo devuelven a Document Control y Document Control a Document Control de acá. ¿Qué pasa? La primera vez que salió el producto, no hay problema, porque todos sabemos la fecha de inicio o la fecha cuando salió el producto por primera vez. Pero aquí es donde empieza el problema en los proyectos con el control de documentos, porque resulta que la segunda vez que viene, ya viene un documento que tiene comentarios. Entonces, ese documento usualmente está contrarreloj y muchas veces nosotros pensamos que o tratamos de que ese documento no pase más de 5 días con nosotros. Ese documento llega a control de documentos, nuevamente es entregado ahora a la disciplina, pero es un documento comentado. La disciplina tiene que revisar, hacer revisión de lo que llegó y nuevamente hacer el mismo proceso. El gerente devolverá ese producto, pero en este caso es el producto con comentarios. Se lo vuelve a enviar otra vez al cliente y el ciclo otra vez se vuelve a realizar. Esto se realiza tantas veces como revisiones nosotros tengamos. ¿Qué es una revisión? Una revisión no es más que una edición del documento. Yo no recuerdo si se los dije, por favor me dicen, usted ya dijo eso, pero los hitos de medición, yo les voy a mostrar, les quiero mostrar acá un formato que creo que les pasé. Sí, aquí está. Ustedes tienen esto. Pero resulta, vamos a ver la portada y después les digo qué es esto, ¿no? Resulta
que cuando nosotros tenemos documentos técnicos, yo no le puedo decir a la persona, escribe en cualquier cosa. O yo no puedo juzgar a una persona porque no usó un formato acorde a lo que yo tenía en mente. Yo puedo juzgar a una persona porque le entregué un formato, o no la puedo juzgar, puedo decirle que no está conforme. Cuando yo le entregué un formato y adicionalmente la persona me entrega el documento en una cosa completamente diferente. Los formatos que yo les entrego o el formato que les entrega el departamento de calidad suelen tener toda la identificación del proyecto, todo lo que son códigos, todo lo que tiene que ver con el personal que revisa, el personal responsable, y adicionalmente aparecen acá estas letritas: emisión original, incorporación de comentarios, emisión final. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué significa esa A, esa B, esa C, ese 0? A ver, ¿quién me comenta? ¿Quién ha visto esto? 30 segundos para pensar. ¿Quién ha visto esas letritas en los documentos? El que no lo haya visto simplemente dice, pues no. Ok, perfecto. Esas letritas que nosotros tenemos ahí, que aparecen en la portada de los documentos, eso es lo que se conoce como hitos de medición. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Vamos a imaginarnos que alguien a ustedes los ha contratado como ingenieros para que realicen una memoria de cálculo. Ya ustedes saben por lo menos cómo se hace una memoria de cálculo, o al menos qué debe tener esa memoria de cálculo. ¿Ok? Esa memoria de cálculo, adicionalmente, ustedes les han asignado un monto, después vemos cómo se hace, pero ustedes van a cobrar $130 por realizar esa memoria de cálculo. Estos son ustedes y vamos a representar a nuestro cliente por acá. ¿Ok? Cliente y usted. Bien, entonces, su cliente aprueba que le va a pagar $130. La pregunta típica es, ¿cuándo me los va a pagar? Entonces, podría ser que usted inicie a trabajar y le diga, bueno, cuando yo termine y tú estés conforme, me pagas los 130. Pero eso puede ser ir y venir muchísimas veces. No es así como ocurre. Lo que se hace son hitos de medición. Y tú le dices al cliente, el documento tiene que estar listo en máximo 3 revisiones. Yo te lo voy a enviar una primera vez y esa primera vez la revisión se llama A. Cuando yo te lo envíe, tú incluyes comentarios y yo te lo voy a enviar una segunda vez máximo y esa revisión se llama B. Y esa revisión corregida, si tiene comentarios, e incluso si no tienes, tú me vas a decir que estás lista y entonces yo voy a emitir una revisión 0 que será la emisión final. Adicionalmente, y por eso es que es importante el hito de medición porque va ligado al avance financiero de la obra o del proyecto. Cuando tú me pagues la primera vez lo que yo te envíe, mi primera versión de la memoria, pagar a mí el 45% o el 50%, vamos a poner un número más fácil, el 50% del documento. Es decir, me vas a pagar $65. Cuando yo te envíe la revisión B, tú me vas a pagar a mí un 30%. Pareciera, si me ayudan, pero creo que esto da 39%. ¿Ok? 30%. Y cuando ya yo te entregue finalmente el proyecto completo, tú me vas a pagar a mí el 20%. ¿Ok? Pareciera que esto da, y esto debería dar como $26. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como nosotros o como se cobran los documentos en proyectos de ingeniería. Se cobran por hitos de medición.
Entonces, los hitos de medición tienen que estar muy claros en nombre, porque usualmente también van amarrados a el contrato. Entonces, nosotros por aquí, en ese formato que les estoy mostrando, pueden ver que lo primero que aparece en la portada es emisión original, incorporación de comentarios. En este caso, el cliente pidió 4 revisiones para decir que el producto está aprobado. ¿Y dónde vamos a realizar los documentos? Ah, bueno, hay formatos. Los formatos dicen cuál es el título o dónde va el título, cómo se tiene que estructurar el índice. El formato nos dice los tipos de letras que nosotros debemos utilizar, los márgenes, los espacios. Entonces, prácticamente, señores, no hay errores, porque yo le estoy diciendo de una vez a la persona, empieza a escribir aquí. No está empezando de la nada. Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? Ustedes tienen este formato, se los dejé para que ustedes también lo revisen, y si en alguna oportunidad tienen que emitir un documento, pues podrían utilizar esto como plantilla de inicio. Si no hay preguntas, vamos a tomar pues nuestro break de la noche. Vamos a hacer acá un corte y volvemos en unos 5 o 6 minutos aproximadamente. Voy a hacer una pausa y en este momento entonces